Señor, qué alegría hay en nosotros al ver tu casa llena, al ver tantos hermanos reunidos para adorarte y tantas personas que todavía no te conocen, pero que tú las has traído aquí de alguna manera y que hoy pueden conocerte. Qué alegría poder cantarte. Qué gozo escuchar la voz de tu iglesia alabándote. Y también, Señor, qué alegría ver noticias como las de nuestros hermanos Miqueas y Maca, Señor, comprometidos, caminando hacia el matrimonio. Señor, qué gozo da estar en tu iglesia. A pesar de las cosas difíciles que pueden pasar, a pesar de los momentos duros que podemos enfrentar, qué gozo es ser parte de tu pueblo. Pero ahora también, Señor, con toda solemnidad y toda reverencia, queremos recibir tu palabra en nuestro corazón. Como hemos cantado, que nuestros corazones sean tierra fértil para que recibamos con humildad la buena palabra. Que yo, Señor, pueda exponer fielmente la palabra, porque tu pueblo no está aquí para escuchar las ideas de un pastor. Está aquí, Señor, para escuchar la voz de su Dios. Permíteme entonces exponer tu palabra con fidelidad, pero también con autoridad, Señor. Y te pido que tu palabra, Señor, eleve nuestros ojos a Cristo, que podamos mirar a Cristo, que podamos contemplar a Cristo como el centro y fin de tu palabra, para que lo exaltemos un día más hasta la eternidad, hasta que llegue también el día donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Háblanos hoy, Señor, e incluso habla a aquellos que tienen todavía el corazón endurecido. Rómpelo hoy por obra de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero comenzar con una frase de David Garland que dice lo siguiente: los profetas declaran lo que Dios hará y lo que Dios requiere. Dicen la verdad que la gente a menudo no quiere oír. Esto contradice la esencia de una cultura que trata la religión como un producto de consumo. Quienes adaptan la palabra de Dios a las tendencias del mercado, asumiendo que el consumidor siempre tiene la razón, son simplemente vendedores ambulantes. Quienes se acercan a la religión asumiendo que el objetivo principal de Dios es glorificar a la humanidad y preguntando ¿qué me aportará todo esto?, solo reciben paja espiritual. Vivimos un tiempo donde el temor a los hombres frena a muchos en el púlpito. Nos da miedo que alguien se vaya ofendido con la palabra. Nos da miedo ser tachados de duros. Nos da miedo que nos pongan la etiqueta de religiosos. Y a veces, movidos más por el deseo de complacer a las personas, de tener el sello de aprobación de todos, acabamos diluyendo un poco el mensaje porque queremos que la gente nos mire y nos sonría. Si ese hubiese sido el pensamiento de los profetas, no habrían sido decapitados, no habrían sido rajados por la mitad, no habrían sido lanzados al foso de los leones. Si ese hubiese sido el pensamiento de Juan el Bautista, no hubiese perdido la cabeza. Y si ese hubiese sido el pensamiento de Jesús, no hubiese sido crucificado. Si ese hubiese sido el pensamiento de Pablo, jamás hubiese ido preso. Y si ese hubiese sido el pensamiento de nuestros antecesores en la fe, no hubieran existido los mártires. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra finalidad a la hora de predicar? Y hermano, predicar tiene varias finalidades. Primero, que Dios sea glorificado. Segundo, que Cristo sea proclamado. Tercero,
que la iglesia sea edificada y el pueblo de Dios santificado. Y si hay un pecador, que sea confrontado con su realidad, ofreciendo la oportunidad de que se arrepienta y sea salvo. Ese es el fin de la predicación. Exaltar a Cristo, glorificar a Dios, santificar al pueblo, confrontar al pecador. Y obviamente, no todo el mundo quiere la verdad. No todo el mundo quiere ser confrontado. Pero aquellos que su compromiso más elevado es con Dios y no con los hombres, hablarán lo que la Biblia dice que deben hablar. Enseñarán lo que la Biblia dice que deben enseñar. Exigirán lo que la Biblia dice que deben exigir, a pesar de que eso les cueste rechazo, oposición, difamación e incluso la muerte. Hoy vamos a seguir la historia de Esteban. Y Esteban, quien había sido entre los 7 hombres elegidos como diáconos de la iglesia, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre lleno de fe, hombre de buen testimonio, hombre fiel al Señor, un hombre que por causa de su llamado y de su predicación había sido colocado delante de un concilio religioso, de un concilio de líderes judíos que lo estaban acusando de blasfemia. La semana pasada pudimos ver cómo acusaciones de blasfemia llevaban a la muerte. Podía morir por esa acusación. Se le estaba acusando de ir contra Dios. Se le estaba acusando de ir contra Moisés y la ley. Y se le estaba acusando de ir contra el templo y contra las tradiciones del pueblo judío. Todas esas acusaciones llegaron sobre Esteban, que si ustedes recuerdan, no eran reales. Buscaron falsos testigos y falsos testimonios para traer sobre Esteban esas acusaciones. Y ahora Esteban está ante unas acusaciones que le pueden costar la vida, ante unos hombres que lo odian y aborrecen, y tiene la palabra, y él va a hablar. Quizá era la oportunidad de suavizar el mensaje y evitarse un problema. Quizá era el momento de decir, voy a ser sabio, no voy a dármelas de valiente, porque yo no estoy aquí para perder la vida a la ligera, voy a aflojar un poco y luego ya sigo predicando por otro lado. Era la oportunidad quizá de agachar la cabeza, callarse y simplemente aceptar las acusaciones. Incluso pedir disculpas si había ofendido a alguien con su mensaje y vivir. Pero no hizo eso. Decidió exponer sus argumentos a esas acusaciones. Y argumentos que le van a costar la vida a Esteban, como veremos la semana que viene. No creo que Esteban fuera un hombre muy mayor. Para muchos podría tener la vida por delante. Pero yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido la vida de Esteban desde ese día? Con la carga en el corazón de estoy vivo, pero he negado a Cristo. Quizá Esteban nos enseña hoy que vale la pena morir hoy sin negar a Jesús, a vivir 50 años más, habiéndolo negado ante los hombres por cobardía. La Biblia nos habla enteramente, pero el libro de Hechos, lo digo y lo diré, nos va a desafiar y va a poner nuestro cristianismo en la balanza y nos va a llevar a examinarnos. Y yo tengo la posibilidad de rebajar un poco el nivel de esta iglesia, de estos hombres, y decir, para que no se sientan muy ofendidos, para que nadie diga, yo no voy allí para no sentirme cristiano, hablar solo de algunas cosas de fe, de valentía. Pero ¿saben qué? No nos haría bien ese mensaje. No nos haría bien, nos sentaría bien, pero no nos haría bien, porque yo creo que ustedes no vienen a por paja espiritual, vienen a por alimento sólido. Y hermano,
Que Dios nos confronte a los pastores, a la iglesia, a los que decimos ser su pueblo, que nos confronte con Pedro, que nos confronte con Esteban, que nos confronte luego con Pablo, que nos confronte con hombres y mujeres entregados al Señor y que nos lleve a preguntarnos, sí, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Porque esa confrontación creo que puede ser la clave para vivir el cristianismo que debemos vivir. Esa ciudad de ahí fuera necesita una iglesia un poco diferente. Ese mundo ahí fuera necesita la iglesia del Señor. La de verdad, la valiente, la que es luz, la que es sal. No la que quiere ser amiga del mundo para caer bien al mundo y que el mundo le sonría. No, la que vamos a ver, la que está dispuesta a confrontar el mundo aunque le cueste la vida. Pero en esa confrontación muchos serán salvos. Vamos a ver hoy entonces, en 53 versículos, de los versículos 1 al 53, ¿cuál fue la respuesta de Esteban a sus acusadores? Le han acusado de blasfemia, como hemos dicho, contra Dios, contra la ley, contra el templo, contra las tradiciones. Y vamos a ver la respuesta de Esteban. Vamos a leer todos juntos ahí, ustedes acompañan la lectura. Y vamos a ver qué piensa Esteban de todo eso. ¿Qué va a decir Esteban ante esas acusaciones? Y Esteban nos va a dar a nosotros también hoy un repaso de historia. Si eres nuevo en la fe, es bueno, porque hoy vas a tener un resumen de muchas cosas que se leen a lo largo del Antiguo Testamento. Y a nosotros nos va a ir bien, porque casi la mitad del discurso de Esteban es lo que hemos ido viendo en Génesis. Varias cosas que él dice ya las hemos leído. Porque Esteban va a empezar con Abraham. Va a empezar con Abraham. Y va a empezar presentando al Dios del pacto. En los versículos 1 a 8 leemos así. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Es decir, ¿has blasfemado contra Dios? ¿Has blasfemado contra la ley? ¿Has blasfemado contra el templo? ¿Has blasfemado contra nuestras tradiciones? Y Esteban dijo, escuchadme, hermanos y padres. Una cosa, hermanos y padres no es como tú y yo nos llamamos hermanos. Hermanos que nosotros nos lo decimos porque somos parte de la familia de Dios por medio de la fe en Cristo. La Biblia dice que a todo aquel que lo ha recibido y ha creído en su nombre, en el nombre de Jesús, se le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Pero cuando Esteban se dirige a ellos como hermanos y padres, es una señal de respeto y es una señal de identificación étnica. Es decir, hermanos y padres es la manera como ellos se llamaban coloquialmente por ser parte del mismo pueblo, de la misma nación, de la misma etnia. Esteban va a empezar a decir, los orígenes estos son los nuestros, no los vuestros, los nuestros. Por eso se dirige a ellos como hermanos y padres. Dice, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac.
y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Ahí empieza Esteban con su discurso. Piensen que muchas personas a lo largo de los años han dicho, ¿pero qué sermón es este? Esto es como leer la Biblia. Bueno, tienen ustedes que entender que Esteban no estaba haciendo tanto un sermón. Esteban estaba ante acusadores. Esteban estaba respondiendo a acusaciones. Esteban estaba ante un juez, ante unos jueces, ante un juicio. Y se le había acusado de blasfemia contra Dios, de blasfemia contra los judíos, de blasfemia contra las tradiciones, de blasfemia contra el templo, de blasfemia contra Moisés. Y Esteban lo que va a presentar son argumentos. ¿Y qué va a decir Esteban? Lo que él cree. Esteban le va a decir, ok, decís que soy blasfemo, decís que estoy contra la ley, decís que estoy contra Moisés. Vamos a verlo. Yo voy a deciros lo que creo. ¿Ha dicho alguna blasfemia? No. Es más, Esteban está diciendo, hasta ahí, Esteban está diciendo, creemos lo mismo, ¿no? Esteban está diciendo, yo creo que Dios sacó a Abraham de su tierra. Yo creo que Dios hizo un pacto con Abraham. Yo creo que Dios prometió una tierra a Abraham y a su descendencia. Y yo creo que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería esclavizada, que vivirían como extranjeros, que estarían varios años de esa manera, pero que yo finalmente juzgaría a la nación que los ha esclavizado. Mira cómo ha empezado hablando de Dios, el Dios de, ¿qué pone, hermanos? El Dios de gloria. Empieza el discurso, Esteban diciendo, el Dios de gloria. Esteban está diciendo, yo no soy un pagano. Yo no adoro a falsos dioses. Yo no soy politeísta. Yo creo en el Dios de gloria. Así que la acusación y la blasfemia contra Dios cae al suelo. Porque Esteban se presenta como un hijo y siervo y hombre de fe en el único Dios verdadero. Ahora, cree en Abraham. Cree en el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto de la circuncisión. Cree en las promesas que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. De momento, creo yo que los hombres que están delante de él podrían decir a Esteban, amén, amén, está bien. ¿Cómo va a seguir Esteban? Ha empezado con Abraham y el Dios del pacto. Ahora Esteban ha terminado antes con los 12 patriarcas, con la promesa de vivir en tierra extranjera, de ser esclavizados durante todos esos años. Entonces ahora Esteban sigue su discurso de los versículos 9 al 16, hablando de José y del Dios de la providencia. Para los que vienen los jueves, esto nos va a traer cosas a la memoria. Dice, y los 12 patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ha pasado de Abraham, ha llegado a los 12 patriarcas, ahora menciona a José. José está en Egipto, ha sido vendido por sus hermanos, traicionado, engañado, pero Dios está con José, ha mostrado gracia para con José y ya pues entendemos aquí que han habido los sueños de Faraón, que Dios ha usado eso para poner a José donde le había revelado que lo iba a poner y ya está sobre Egipto, sobre toda la casa de Faraón y mira cómo sigue. Dice, entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción. Y nuestros padres no hallaban alimento, pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. Ahí ya se nos está adelantando las clases de los jueves. No escuchen mucho, que si no perdemos la emoción. Pero esto es muy resumido. Y dice, y José
enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Hoy la gente está pensando si quiere tener un hijo, pero aquí eran tribus, cada familia eran tribus. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Ahora, la primera parte, Esteban menciona a Abraham, menciona el pacto de Dios con Abraham, el anuncio de la promesa a Abraham y a su descendencia. Ahora sigue con José y sigue mencionando a los 12 patriarcas, lo que sucedió con José, traicionado por sus hermanos, llevado a Egipto, finalmente exaltado, y luego sus hermanos van a él porque hay hambruna, las vacas flacas, como Dios había revelado en el sueño de Faraón. Y allí finalmente hay una reconciliación. José se revela a sus hermanos, se abrazan, se quieren, llama a su padre, dice: venid aquí, vais a tener mejor vida, vais a estar mejor. Finalmente acaba muriendo Jacob, acaban siendo enterrados. Y ahí está hablando nuevamente del Dios de gloria. Pero mirando la historia de José, está mostrando que cree en el Dios que ha planificado cosas, que tiene un plan, que tiene propósitos, que los está cumpliendo, que está llevando a cabo su obra en la historia con su providencia. ¿Y con qué sigue ahora Esteban? Ahora, claro, acabamos con José, la familia abrazada, todos se quieren, todo bien, pero ahora llega el tiempo de Egipto. Y muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Versículos 17 y 10 al 19 dice: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Cosas interesantes que en estos dos versículos menciona Esteban. Uno, el tiempo de la promesa. Esteban está diciendo que Dios es fiel. Es el Dios que ha hecho un pacto y es el Dios que los cumple. Es el Dios que da promesas y es el Dios que las cumple. Entonces, toda blasfemia contra Dios no se ve en el discurso de Esteban. Esteban está probando que las acusaciones son falsas. Esteban está diciendo: yo no digo nada contra Dios. Yo no digo nada contra Abraham. Yo no digo nada contra José. Yo no digo nada contra nuestros patriarcas. Yo no estoy diciendo nada contra el pacto de Dios con Abraham. Yo no estoy diciendo nada contra todo lo que Dios ha hecho hasta aquí. Yo creo en el Dios de gloria. Yo creo en el Dios de las promesas. Yo creo en el Dios que cumple sus promesas. Yo creo en el Dios que gobierna la historia. Eso es lo que Esteban está diciendo. Pero la manera como Esteban habla también, nosotros tenemos que aprender algo de ella, porque en estos dos versículos Esteban ha dicho: este rey obrando con astucia ¿contra quién dice? ¿Qué pone en el texto? Contra nuestro pueblo. ¿Maltrató a quién? A nuestros padres. ¿Por qué usa esa expresión nuestro tan seguido? Esteban está diciendo: yo no me estoy aislando de vosotros. Yo no soy un desconocido. Yo no soy alguien que viene de fuera con odio a los judíos. Yo no soy alguien de otro pueblo con odio al pueblo judío. Son nuestros padres. Eran nuestros hermanos. Es nuestro pueblo. Esa manera de hablar de Esteban está identificándose con ellos. No es lo mismo decir la iglesia de Dios está mal que la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios estamos mal. Porque uno parece que viene alguien de fuera de la iglesia a tirar piedras contra la iglesia,
Pero de la otra manera da la sensación de que es alguien de la iglesia queriendo el bien para la iglesia y llamando la atención, hay que arreglarlo. Las críticas cambian mucho cuando vienen de fuera a cuando vienen de dentro. Porque cuando vienen de dentro y vienen en amor, el sentir es arreglarlo. Por ejemplo, ¿hay defectos en Caminando por Fe? Quien diga que no, miente. O todavía es nuevo. Ya los descubrirán, claro, en esta y en las 800,000 iglesias en el resto del mundo. Los hay. Hay dos maneras de verlo. ¿Desde dentro o desde fuera? El amor es como cuando miramos nuestra familia. ¿Tu familia tiene defectos? Claro que sí. ¿Tu matrimonio tiene defectos? Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Desde dentro vamos a luchar. Desde dentro vamos a trabajar. Desde dentro nos vamos a esforzar. ¿Para qué? Para ir cambiando, mejorando y santificándonos hasta que, por la gracia de Dios, porque no será por nosotros, un día Dios nos conceda presentarnos una iglesia más santa y irreprensible delante de Él. Esto es más o menos lo que Esteban está queriendo hacer. Identificarse con ellos para que no sientan que es un extraño apedreando al pueblo, sino alguien de dentro queriendo el bien. Que el discurso de Esteban no quiere hacer mal, el discurso de Esteban quiere arreglar, quiere solucionar, quiere apuntar al corazón. Porque Esteban está sinceramente convencido de que hay cosas que deben creer, que deben entender. Cuando tú ves oraciones en la Biblia como las de Nehemías o como las de Daniel, y él está confesando pecados, es muy curioso que tanto Nehemías como Daniel y otros dicen, hemos pecado. Y tú dices, Nehemías, pero ¿tú qué hiciste? O Daniel, ¿tú qué has hecho? Bueno, pero soy del pueblo. Si el pueblo está mal, estamos mal. ¿Recuerdan Moisés cuando Dios se enfurece contra el pueblo en el desierto? Moisés va adelante y que dice, si van ellos, voy yo. Si acabas con ellos, acabas conmigo. Pero Moisés, ¿tú qué has hecho? Yo soy el que los guía. Yo soy el que los lidera. Yo soy el que los cuida. Yo soy el que los instruye. Yo no puedo separarme y decir, bueno, es verdad, son difíciles, mátalos. No, me voy con ellos. Yo tengo una responsabilidad, cuidarlos, guiarlos, instruirlos. Hermano, nosotros como Esteban necesitamos identificarnos con el pueblo. A veces tenemos una visión extraña de que somos seres individuales que vienen a juntarse aquí, pero no cultivamos esa identidad colectiva. Por ejemplo, ¿tú has venido a que Dios te hable hoy? Sí, está bien, pero tú tienes que entender que si eres parte de una iglesia, has venido a que Dios nos hable. Tú no has venido a adorar a Dios, sí, te entiendo, vas a dar tu culto a Dios. Ah, yo vengo, doy mi culto y cada quien haga lo que quiera. Entonces puedes darlo en casa, ¿sí o no? Si tu filosofía y pensamiento es yo vengo a dar mi culto y cada quien, lo puedes dar en el cuarto de casa, te pasamos un enlace, te pones la prédica en el salón y ahí cantas, ahí oras, ahí escuchas. ¿Pero por qué venimos? Porque venimos a cantar a Dios juntos, a adorar a Dios juntos, a recibir la palabra como pueblo, porque como pueblo vamos a servir a Dios, porque como pueblo tenemos una misión en Hospitalet, como pueblo tenemos una misión en Barcelona. No es mi misión o tu misión, es nuestra misión. Hermano, ora a Dios para que te dé esa identificación con su pueblo. Mi identidad está en Cristo, decimos, ¿verdad? Y Él es la cabeza de un pueblo. Él es la cabeza de un cuerpo. Así que si tu identidad está en Cristo, tu identidad automáticamente está en la iglesia de Cristo. Ora a Dios, porque en este tiempo es difícil cultivar ese sentido de comunidad. Este tiempo nos quiere individualistas. Pero si oramos, el Señor nos va a ayudar a entenderlo y cultivarlo. Así que Esteban ha seguido con José,
Ha llegado a Egipto y ahora viene el maltrato al pueblo judío, pero ahora de los versículos 20 al 36, Esteban presenta a otro personaje clave. Habló de Abraham, habló de José, pero ahora llega Moisés. Recuerden que se le había acusado de blasfemia también contra Moisés y la ley. Ahora Esteban va a decir entonces lo que cree de Moisés. Esteban, ¿qué crees de Moisés? Dice así: fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Está alabando a Moisés, ¿te has dado cuenta? Está diciendo que era hermoso a la vista de Dios. Está diciendo que fue instruido en sabiduría de los egipcios. Está diciendo que era poderoso en palabras. Está diciendo que era poderoso en hechos. Ahora, ¿cómo vas a decir que está contra Moisés un hombre que lo está alabando, que lo está honrando? Hermano, recuerda, Esteban está ante un juicio y está diciendo, todo lo que estáis diciendo de mí es falso. Yo no he dicho nada malo de ellos. Mira cómo sigue. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y lo vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quienes ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Qué ha blasfemado contra Moisés? ¿Qué ha dicho de malo contra Moisés? Obviamente esto es un resumen de la historia, pero ¿qué ha enseñado? Dios lo sacó, lo preparó, lo llevó a Egipto, acabó saliendo por lo que pasó, lo cría en otro lugar, crece en otro lugar, acaba teniendo sus hijos, se encuentra la zarza ardiente, Dios lo llama, Dios lo usa en prodigios, Dios lo usa en señales a lo largo de Egipto, del Mar Rojo, del desierto, y acaba siendo el libertador de la nación por el brazo fuerte del Señor. Moisés es el libertador. Así que se acabaron las blasfemias contra Moisés también. No pueden decir que ha blasfemado contra Dios, no pueden decir que ha blasfemado contra Moisés. ¿Saben lo que está diciendo Esteban? Me vais a tener que matar por otra cosa. Me vais a tener que, si sois honestos, vais a tener que decir que vuestro odio es por otra cosa. Y saben, a veces eso sucede.
Vamos a recibir críticas sin fundamento o críticas que uno las va a escuchar y ¿esto a qué viene? Y en el fondo de la cuestión es porque no somos capaces de reconocer el verdadero odio, la verdadera rabia, el verdadero aborrecimiento interno que tenemos. Y tenemos que buscar algún argumento para examinar nuestra crítica y al final, cuando vienen los hechos, dice, mira, di la verdad porque por eso no puede ser que odies a esa persona. Y eso es lo que Esteban está haciendo. De alguna forma está apuntando a sus acusadores y les está hablando a través de este discurso y poniendo ahora a ellos contra la pared diciendo, me vais a matar. ¿Me vais a acusar de blasfemia? Vais a tener que buscar otras acusaciones. Pero Esteban ahora va a empezar a apuntar más claramente en una dirección. Y en Moisés les va a recordar algo que es clave para Esteban. Y que esto que va a empezar a decir Esteban marca la diferencia entre sus acusadores y Esteban. Ahora, ¿tienen la misma etnia? Sí, pero en cuanto a la fe están rotos, separados. Porque lo que va a decir ahora Esteban para él es fundamental. Y ante esta verdad, los judíos que lo acusan están ciegos. Hablaba de Moisés, pero también Moisés fue el que anunció el Mesías prometido. Moisés anunció el Mesías prometido en el versículo 37. Dice así, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Lo que nos separa del mundo es Jesús. Lo que hace que el mundo nos odie es Jesús. Lo que nos separa de otras religiones es Jesús. Algunas personas hasta te dirán, mi problema no es con Jesús, mi problema es con todas tus leyes y normas, ya, pero todo lo que yo vivo hoy radica de mi fe en Jesús. Hermanos, si a mí me quitas mi fe en Jesús, mi manera de vivir va a ser totalmente distinta. Yo no me he vuelto más santo, más piadoso por la iglesia, me he vuelto más santo por Jesús. Es más, te doy la prueba, hay multitud de personas que vienen a la iglesia y siguen con una vida mundana. ¿Por qué? Porque no han conocido verdaderamente a Jesús. Tú puedes congregar, pero seguir siendo en lo privado alguien que peca deliberadamente. Por eso aquel día muchos dirán, Señor, Señor, y Jesús les dirá, yo nunca os conocí. El mensaje que nosotros predicamos no se trata de nosotros, se trata de Jesús. No le decimos a la gente que crea en nuestra iglesia, ni le decimos a la gente que crea en nuestra doctrina, no sé, con algunas diferencias de a lo mejor otra denominación que amamos en el Señor. Le decimos a la gente que crea en el Señor Jesucristo. Cuando la gente rechaza nuestro mensaje, no rechaza nuestra iglesia, rechaza al Señor Jesús. Hay mucha gente en este mundo que te dirá, para mí Jesús no supone un problema porque era un hombre encantador, dócil. ¿Saben lo que le gusta al mundo decir de Jesús? Le gusta decir cosas como esta. Estaba y caminaba entre prostitutas. Yo he visto hasta un joven una vez justificar estar en una discoteca con esa frase. Jesús también andaba con pecadores. Digo, ya, pero no bailaba bachata con ellos. Dudo yo que Jesús se fuera a Pachá en Jerusalén. Y me parece que estoy a lo largo de la Biblia viendo a Jesús andar entre pecadores, pero dos cosas. Una, no pecaba con ellos. Y dos, cuando estaba con ellos les predicaba. Y me parece que tú con tus amiguitos en la cena de empresa no les estás predicando. Yo predico con el ejemplo. ¿Qué ejemplo?
soy buena gente. Digo, y mi padre o un hombre mundano, una mujer mundana moral también es buena gente. No les estás hablando de Jesús. Tu ejemplo no les está diciendo, estáis en pecado. Tu ejemplo no les está diciendo, vais camino a la condenación. Tu ejemplo no les está diciendo, Cristo es la única esperanza de salvación. No uses a Jesús mal para justificar tu amistad con el mundo. Jesús predicaba prostitutas, sí. Jesús predicaba borrachos, sí. Y muchos eran salvos. Déjame preguntarte, ¿cuántos de esos de la discoteca, de las cenas de empresa han sido salvos ya con tus compañías? Entonces no uses a Jesús como pretexto para lo que te apetece hacer. El mundo tiene esa idea de Jesús. El mundo solo sabe leer a Jesús diciéndole, si ellos no te condenan, yo tampoco, el que esté libre de pecado. Pero se les olvida que Jesús le dijo, vete y no peques más, que la próxima no estoy aquí para librarte. Eso se les olvida. Solo miran una cara de Jesús. No quieren ver la verdad de Jesús, quieren ver una adaptación cinematográfica hecha por The Chosen para tener en su idea un Jesús que solo nos hace llorar porque es súper dulce. Recordando que los que más trabajaron para hacer The Chosen son mormones. Y que los que trabajan en la serie The Chosen ya han hecho más de una alusión pública en su ropa y banderitas de que apoyan el colectivo LGBT. Pastor, ¿está mal ver The Chosen? No, si tienes claro quién es Jesús. Porque si no lo tienes claro, The Chosen va a volverte un dulce sentimental, creyendo que ahora el Jesús de la iglesia es un Jesús religioso y fanático. Y me gusta más el de la serie. El cine no puede definir a tu Jesús. La Biblia define a Jesús. La Biblia define a Jesús. Y ahora Esteban va a empezar a apuntar a Jesús. Y va a empezar a decirle a estos hombres cuál es su problema. Y Jesús es la clave del discurso. Y Jesús es el motivo de la muerte de Esteban. Está claro que Esteban no morirá, y lo veremos la semana que viene, por blasfemar contra Dios. Está claro que Esteban no morirá por blasfemar contra Moisés. Está claro que Esteban no morirá por blasfemar contra la ley. Esteban va a morir por decir que Jesús es el Mesías prometido. Por eso va a morir. Y por eso muchos, no sé si moriríais, pero muchos seríais expulsados de muchos barrios judíos anunciando el mismo mensaje. Siempre veo evangélicos que les gusta ir a Jerusalén a orar así en el muro de las lamentaciones. Yo siempre que veo a algún conocido hacer eso, le lanzo un desafío. Ora si quieres, pero luego gírate y dile a todos, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el único camino al Padre, y quien no lo crea, condenado es por Dios. Y a ver cómo sales del muro. Vas a salir como Esteban. Es muy fácil que te caiga bien el pueblo judío si no hablas de Jesús. Porque tenemos en común a Abraham, tenemos en común a Moisés, tenemos en común a José, al rey David, a Salomón. Y si hablamos de eso, compartimos el pan en la mesa hasta que digas, si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. No puedes ser salvo por tus obras. De nada te vale guardar el Shabbat, comer tus corderos, respetar esa dieta. Sin Cristo estás perdido porque Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, y fue crucificado en estas tierras. Ya no te vas a sentir tan cómodo en esa mesa. ¿Te has dado cuenta? Eso es lo que el ecumenismo quiere hacer. Hablemos de lo que nos une y guardemos esa pequeña diferencia. Pero esa pequeña diferencia es del fundamento de mi fe.
No me estás guardando, no me estás pidiendo que guarde el si creo o no en que los dones continúan, o si creo, ¿cómo va a ser el orden del fin de las cosas? Estás pidiéndome que meta en un cajón que Jesús es el Señor. Antes muerto. Y por eso morirá Esteban, porque no va a meter a Jesús en el cajón. Él lo va a poner en la mesa y lo va a poner en alto. Ahora Esteban sigue haciendo su discurso. Y ahora en los versículos siguientes, Esteban, en los versículos 38 al 43, va a empezar a hablar del pueblo de otra manera. Mira, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto al ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual... Y ahora empezamos. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. ¿Dónde regresaron a Egipto? Mira qué frase tan profunda. Cuando Esteban habla, dice que Dios le dio a Moisés palabras de vida. ¿Qué es esa palabra de vida que le dio a Moisés bajando del monte? ¿Qué son esas palabras de vida? ¿Qué son esas palabras? Es la ley, es lo que trajo del monte. Así que tampoco puedes decir que Esteban blasfema contra la ley porque lo llama palabras de vida. Y dice, ahora ¿cómo se pone Esteban? Nuestros padres no le quisieron obedecer, nuestros padres le repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Hermano amado, a veces nos preocupa tanto que una persona salga de aquí allá afuera y el problema es cuando ya salió y sigue aquí. Esa gente no estaba en Egipto, pero el corazón estaba allí. El problema es este, hermano. El problema es que a veces crees que tenemos que dejar a gente aquí metida y que si cerramos la puerta hasta el final de sus vidas y no salen, serán salvos. Pero el problema no es si tienes el cuerpo aquí. El problema es si tu corazón está en Cristo. Esta gente regresó en su corazón a Egipto. ¿Y cómo lo demostraron? Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Ahora Esteban va a hablar del pueblo. Hasta ahora nuestro pueblo, bien, Dios hizo un pacto, pero nuestro pueblo no quiso la ley. ¿De qué se le ha acusado a Esteban? De ir contra Moisés y la ley. ¿Y ahora qué está diciendo Esteban? Nuestro pueblo no quiso a Moisés. Nuestro pueblo no quiso la ley. Nuestro pueblo se hizo un becerro de oro. Ahora sigue con su discurso. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo. Esta expresión que aparece aquí, el ejército del cielo, es una expresión que se utilizaba para hablar de los astros. El pueblo había caído en idolatría y recuerda que había pasado mucho tiempo en Egipto. Había mucha idolatría al sol, a la luna, a las estrellas. Esto sigue en nuestros tiempos, ya sea a través del horóscopo y algunas cosas. La gente se vuelve también así medio loca con el sol, la luna y las estrellas. Y está hablando del pueblo diciendo, dejaron a Dios, no hicieron caso a la ley, no hicieron caso a Moisés, se hicieron un becerro de oro y acabaron adorando a los astros. Dice, como está escrito en el libro de los profetas, y ahora va a citar a Amós, dice, ¿acaso fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Yo también os deportaré más allá de Babilonia.
¿Sabes lo que está diciendo Esteban? Yo soy acusado de unas cosas, pero recuerda el pueblo rechazó a Dios, el pueblo rechazó a Moisés, el pueblo rechazó la ley, el pueblo se hizo un becerro de oro, el pueblo acabó adorando a los astros, el pueblo se llevó el tabernáculo de Moloc, el pueblo se llevó la estrella de Ranfán, el pueblo adoró las imágenes. Y ahora va a mostrar a cómo Dios reaccionó a toda esa infidelidad, toda esa idolatría, todo ese adulterio espiritual. Y en los versículos 44 al 47 dice: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera a aquel que habló a Moisés, conforme el modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. A pesar de la traición, del becerro de oro, de la idolatría, de adorar a los astros, de todo eso, Dios tuvo tanta misericordia del pueblo que con Josué conquistaron la tierra prometida. Acabaron teniendo un rey como David e incluso llegaron a tener un templo hecho por manos de Salomón. Lo que está diciendo Esteban es que el pueblo fue infiel, idólatra, y Dios fue misericordioso. Pero miren las acusaciones contra Dios, contra la ley, contra Moisés y contra el templo. Ya ha mostrado su respeto a Dios, ha mostrado su respeto a Moisés, ha mostrado su respeto a la ley, le ha llamado palabras de vida. Y ahora Esteban aterriza ¿dónde? En el templo. Y no dice nada malo. Dice: David quiso hacer una morada, pero Dios no quiso que lo hiciera David y acabó haciéndolo Salomón su hijo. Eso es el templo. La cuarta acusación contra Esteban. Pero Esteban les va a recordar algo que había dicho el profeta Isaías, que nuestro Dios va más allá del templo. En los versículos siguientes, 48 al 50, dice así: sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. Y ahora cita Isaías 66: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Que por cierto, aprovecho para decir que usar ese versículo para decir no tengo que venir a este lugar porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, no es lo que dice este texto. Este texto no nos dice no congregues en un templo porque Dios no habita ahí. Ese texto lo que está diciendo es que cuando vayas a congregar al templo no te pienses que Dios habita ahí. Ese texto está diciendo que Dios no habita aquí, y esto lo sé yo y lo sabes tú que congregamos aquí. Nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que Dios no cabe en este lugar. Venimos a este lugar porque no cabemos en casa, porque lo adoramos como familia, porque lo adoramos como pueblo, pero nadie piensa que Dios está en estas paredes. Nadie viene aquí a buscar la presencia de Dios. Nadie viene aquí a estar con Dios. Venimos con Dios. Dios va con nosotros. Es más, saldremos de aquí y esto será un templo vacío, 4 paredes sin nada más. Pero nosotros seguiremos en su divina presencia. Pero esto no impide. Cuando la gente tiene ganas de justificar lo que quiere hacer, tuerce la Biblia como le apetece. Ese texto no es un llamado a no congregar, es un llamado a no poner la fe en el templo. Piensen que está hablando con judíos. Por mucho tiempo judíos consideraban que para tener una relación óptima con Dios necesitaban el templo. ¿Por qué creen que tanta gente habla de construir otra vez el templo? De recuperar el templo. Porque para el judío, ¿dónde están nuestros sacrificios si no hay templo? ¿Dónde están nuestras ofrendas si no hay templo? ¿Dónde están nuestros holocaustos si no hay templo? Para los judíos, su relación con Dios solo puede ser óptima si tienen su templo. Hermano amado, nosotros tenemos que tener más luz en cuanto a eso. El sacrificio es Cristo. La presencia de Dios está en Él. Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestra adoración es por medio de Cristo. Llegará un día, dijo el Señor, que no me adoraréis ni en este templo ni allí. El Señor sabe que me adoraréis en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor.
¿Cómo puede ser que hasta evangélicos estén obsesionados con que vuelva ese templo? ¿Qué van a hacer? ¿Ir a hacer sacrificios a Jerusalén? ¿Ir a encender luces a Jerusalén? Cristo es la luz. Cristo es el sacrificio. ¿Cómo puede ser que hayan conocido a Jesús y quieran volver a las sombras? Si ya estamos en la luz, por el amor de Dios. Que no perdamos nuestro foco. Nuestra relación no depende de un templo. Depende de Cristo. De Cristo, quien nos dio acceso libre al trono de la gracia, porque Él rasgó el velo de su propio templo, de su propia carne, mucho más grande que el templo hecho de manos humanas. Entonces, Esteban les acaba de decir algo. Yo no tengo nada en contra de Dios. Yo no tengo nada en contra de Moisés. Yo no tengo nada en contra de la ley. Y yo no tengo nada en contra del templo. Porque además, el hecho de que yo diga que el templo no es necesario es porque Isaías nos recuerda varias cosas. ¿Y por qué el templo ya no es necesario? Por Cristo. Recuerden la acusación, quiere acabar con el templo y nuestras tradiciones. Cristo acabó con todas esas cosas. No puede ser que para ustedes Cristo sea real y el antiguo pacto lo quieran seguir cargando sobre sus hombros. Cuando el libro de Hebreos dice que tenemos un nuevo pacto basado en mejores promesas. Y entonces Esteban, pudiendo decir, ya está, hasta aquí llego. Si llego hasta aquí, me he defendido, todo bien. Pero para muchos, Esteban en los últimos 3 versículos metió la pata. Habló demasiado. Incluso alguna persona moderna de hoy le diría, Esteban ha sido imprudente. Porque ya podías haber dicho eso y ya no tenían argumentos contra ti. Pero ¿por qué les pinchaste, Esteban? ¿Por qué, Esteban? ¿Por qué siempre con esto de arrepentirse? ¿Por qué, Esteban, tenías que hacerles sentir culpables? El discurso de Esteban dice así, últimos 3 versículos, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Esteban está diciendo, mi problema no es contra la ley, ni contra Moisés, ni contra Dios, ni contra el templo. Mi problema es que sois rebeldes, sordos, ciegos, y estáis muertos en vuestro corazón. Ay, Esteban, la has liado ya. ¿Está todo bien para ti, Esteban? Dice, resistís siempre al Espíritu Santo. Y la palabra resistir no es como que el Espíritu Santo quiere hacer algo y ellos no le dejan, porque entonces el Espíritu Santo dejaría de ser Dios. Porque Dios puede hacer lo que quiera. La palabra resistir en este contexto nos hace pensar en el rechazo a la ley, rechazo a la palabra, rechazo a los profetas, que habían hecho siempre matar a los profetas. Habla de ese rechazo a lo que Dios ha hecho para con ellos. Mira cómo dice, como hicieron vuestros padres, ahora ya no es nuestros. ¿Te has dado cuenta? Antes que decía nuestros hermanos, nuestro pueblo, pero ahora dice vuestros padres. ¿Por qué? Porque todo aquel que rechaza a Dios, todo aquel que no cree en Cristo, ya no se identifica con Esteban espiritualmente. Dice, como hicieron vuestros padres, así hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. ¿Qué hicieron todos anteriormente? Matar profetas que anunciaban ¿qué? La venida del justo. ¿Cuál es el motivo que va a llevar a Esteban a la muerte? Anunciar que Jesús es el justo, que Jesús es el Cristo. Dice, del cual ahora vosotros, bonitas palabras, os habéis hecho traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardáis.
escribas y fariseos hipócritas. Un discurso muy parecido al del Señor. Todo iba bien hasta ahí, pero ¿sabes lo que le acaba de decir Esteban? Venís de celosos de la ley y vosotros pasáis por encima de ella. Nunca habéis querido escuchar a los profetas cuando os han denunciado y los habéis matado cuando han anunciado al justo. Y yo vengo a decir que Jesús es el justo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor y vosotros vais a hacer lo mismo que vuestros padres. Me vais a matar. No me vais a matar por ir contra Dios, porque lo honro. No me vais a matar por ir contra Moisés porque lo honro. No me vais a matar por ir contra la ley porque lo honro. Me vais a matar porque sois pecadores como lo fueron vuestros padres, rebeldes que no queréis vivir en santidad y no sois capaces de ver a Cristo el Señor. Por eso me vais a matar. Lo que le costó la vida a Esteban no fueron sus blasfemias, fue la denuncia del pecado. Fue llamar a los líderes religiosos hipócritas. Fue llamar a los líderes religiosos asesinos del Mesías. Y es lo mismo que le costó la vida a Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que laváis el vaso por fuera, pero por dentro sepulcros blanqueados, completamente muertos. Ese es el odio que sigue brotando hoy en muchos corazones. Por eso cuando predicamos en la iglesia, todo está bien cuando hablamos de fe, todo está bien cuando hablamos de amor, todo está bien cuando hablamos de valentía, de la promesa de Dios, de confiar en Dios, de que Dios nos sostiene. Pero cuando llega un culto de hombres y te dicen, el hombre de Dios es así y tú no lo eres, y si no eres así, plantéate si eres un hombre de Dios, ahí ya el odio empieza a brotar contra el mensajero. Cuando dicen la mujer es así, la mujer virtuosa es así, ¿cómo estás viviendo? Ahí empieza a brotar el odio. Cuando empieza a decir de ropas como la mujer de Dios viste con decoro, pudor y modestia, ¿cómo te presentas tú ante la sociedad? Ahí el odio, ahí empieza la rabia. Este es un religioso, un legalista. ¿Te has dado cuenta? Todo iba bien hablando de fe, todo iba bien hablando de amor, todo iba bien hablando de confianza, todo iba bien hablando de... Pero cuando tocamos el pecado, y si le pasó a Jesús, si le pasó a Juan el Bautista, si le pasó a los profetas, si le pasó a Esteban, oh hermano, yo tengo que entrar en este púlpito sabiendo que voy a jugar el mismo partido. Y yo hacerme la pregunta que se tenía que hacer Esteban. ¿Agrado a los hombres o agrado al Señor? ¿Me la juego a alguna pedrada? ¿Me arriesgo al odio de alguno? Pero por el bien de ellos, porque si en vez de ciegos hubieran visto y su corazón se hubiera rendido, serían salvos. Y de la misma manera, el mensaje que a muchos les parece duro es el mensaje de mayor amor que les van a decir nunca. Porque un pastor que solo te complace no te ama. Como un padre que solo consiente no ama a sus hijos. El pastor que tiene el coraje de decirte, cuestiona tu fe, cuestiona tu manera de ser hombre, cuestiona tu manera de ser mujer, cuestiona tu corazón, cuestiona tu orgullo, cuestiona tu rencor, cuestiónalo. Ese pastor te ama porque se arriesga a una pedrada de tu corazón por el deseo de que Dios esté más complacido contigo. Y te digo una cosa, por el bien de tu alma, prefiero seguir jugándome pedradas de ti. Por el bien de tu alma. Porque yo no estoy aquí, hermano, para que tú y yo siempre estemos contentos. Estoy aquí para que tú estés cada vez mejor con Dios. Aunque eso me cueste malas caras a veces. Mi amor por tu alma es mayor que mi amor por tu simpatía. Porque cuando te miro, yo no miro un colega de café un rato, yo miro una eternidad. Y yo quiero la mejor para ti. Quiero tu mejor matrimonio, tu mejor caminar con Dios, tu mejor familia, tu mejor vida espiritual. Y si eso me lleva a confrontarte, con gusto lo haré. Solo ruego a Dios que te haga ver amor en ese confrontamiento y no otra cosa.
El sermón de Esteban nos enseña cosas muy importantes. Nos enseña que Dios siempre ha mostrado benevolencia y del pueblo ha recibido rechazo, como cuando en Jeremías 2:4 dice: ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? El discurso de Esteban nos muestra que Dios siempre ha mostrado amor y paciencia sobre un pueblo rebelde, como dice Éxodo 34:6. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad. Algo que nos recuerda lo que Pablo le dice a Timoteo, que nuestro Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. En 2 de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. La denuncia de Esteban es la misma que la del Señor. Al final, él es un discípulo de Jesús y está denunciando lo mismo que Jesús denunció. En Lucas 13:34, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Lo que Esteban está diciendo de alguna manera es: yo no vengo a decir nada contra Dios, yo no vengo a decir nada contra Moisés, yo no vengo a decir nada contra la ley, ni contra los profetas, ni contra el templo. Lo que vengo a decir es que todo lo que ha pasado a lo largo de la historia apuntaba y se trata de Cristo. Lo que vengo a decir es que Moisés anunció a Cristo. Lo que vengo a decir, y esto en pocas palabras es lo que dice Esteban, lo que vengo a decir es que Jesús es la simiente de Génesis 3:15 anunciada que pisaría la cabeza de Satanás. Que Jesús es la sangre de Abel matado por su propio hermano que clama por justicia, una sangre mucho mayor. Que Jesús es el arca hecha por Noé, donde por gracia las personas eran salvas del juicio que vendría sobre todos. Que Jesús es un libertador mayor que Moisés y el profeta definitivo anunciado por el mismo Moisés. Aquel que vendría y había que seguir, porque el Padre dijo: Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él escuchad. Que Él es un maná mayor que el que vino del cielo. Él es el pan del cielo que vino a traer vida y vida eterna. Que Él es ese Booz que redimió a una mujer abandonada como lo era Ruth. Que Él es mayor que Esther, que ella intercedió ante un rey para que su pueblo no fuera destruido. Y Él, sin embargo, intercedió ante el Padre para que tú y yo hoy fuésemos salvos. Que Él es mayor que David, porque David en el nombre del Señor desafió a un gigante llamado Goliat, pero Él en el nombre del Señor mató la muerte, mató el pecado y destruyó las obras de las tinieblas, conquistando la victoria para nosotros. Él es un rey perfecto, no como David, que llegó a pecar y se manchó sus manos de sangre, sino un rey justo e íntegro que con su vida y su sangre nos redimió. Él es más sabio que Salomón. Él es un juez bueno y no como lo fue Sansón, que acabó en aquellas columnas matando a unos cuantos enemigos. Él no pecó como Sansón y fue el juez perfecto, que juzgará con justicia y que en aquella cruz derrotó también a nuestros enemigos. Él es el pan de vida. Él es el agua que sacia a la mujer samaritana y a todo aquel que quiere beber. Él es mejor que Josué. Él no conquistó una tierra como Jericó. Él conquistó la eternidad para nosotros. Él conquistó la vida eterna para nosotros. Él es mayor que Samuel, un hombre justo y un gran profeta. Él es el gran profeta, el gran rey y el gran juez y el gran sumo sacerdote. Él no es un sumo sacerdote como Aarón, falible, que se equivoca, que acaba cediendo, que hace un becerro de oro. Él es el sumo sacerdote perfecto. Él es el sacrificio perfecto, que no limpia de pecados temporales, que por su sangre y sacrificio lavó todas nuestras iniquidades, pasadas, presentes y futuros. Él es mejor que el arca, que los judíos pensaban que donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Él es mayor, Él es Emmanuel, Él es Dios mismo con nosotros.
Él es la ley cumplida. Él es todo. Él es mayor que el templo, mayor que el tabernáculo. Él es a quien hay que mirar. Él es a quien hay que adorar. Él es a quien hay que exaltar. Él es a quien hay que proclamar. Y por él Esteban pudo morir y yo también lo haría. Porque él es todo. Porque un día más de vida, aunque muera con Cristo, vale más que 20 o 50 años sin él. Porque no quiero ser apedreado por no pagar impuestos. No quiero ser apedreado por ser una persona deshonesta. No quiero ser apedreado por ser un mal vecino. No quiero ser apedreado por mentiroso y orgulloso. Pero no me importaría ser apedreado por Jesús y llevar sobre mí las marcas de Cristo. Diría: Señor, recibe hoy mi espíritu, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no daré mi vida por ninguna iglesia, ni por ninguna religión en particular. Yo doy mi vida por Cristo. Y vivo para su iglesia, obviamente. Pero lo que hace la iglesia digna de amor, y digna de servirla, y digna de cuidarla, y digna de darse por la iglesia, es su Señor, no la iglesia. Es Cristo. Y eso es lo que le dijo Esteban a esos hombres. Vosotros sois el problema, yo no. Yo no he blasfemado contra nadie, pero vosotros blasfemáis contra el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Sois culpables como lo fueron vuestros padres. ¿Y sabes qué, amado hermano? Este no es un discurso solo para esos judíos. Ese es un discurso para vosotros también. Todos los que estén aquí hoy sin Cristo son tan culpables como esos hombres. La condición de todos los hombres es la misma. Romanos 3, 23 al 26 dice, y termino, hermanos: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermano amado, no escondas a Cristo en un cajón. No tengas miedo de hablar de Jesús a tus amigos. No tengas miedo de hablar de Jesús a tus compañeros de trabajo. No escondamos a Jesús en un cajón. Los hombres de Dios no han dado sangre para que nosotros escondamos nuestra fe. Dios reprueba una iglesia cobarde. Necesitamos ser una iglesia valiente. En estos últimos días están muriendo personas que anunciaban a Cristo. Repentinamente a los 56 falleció un hombre que con valentía lo exponía y lo ponía en alto. Como el pastor Buddy Baucham. Y yo pensaba, wow, 56. Yo pensaba que podía vivir 50 más, pero a lo mejor son 19. A lo mejor son 20. Pero yo quiero acabar así, Señor. Yo quiero que la última foto que el mundo tenga de mí sea en el púlpito. Yo quiero que la última foto que tengan de mí sea hablando de Cristo. Yo creo que la gente, cuando recuerde mi vida, sea por Jesús. Porque de la de antes no quiero recordar nada. Y a ella no quiero volver. Yo no puedo volver a Egipto en mi corazón, porque Egipto ha sido arrancado y porque mi corazón es nuevo. Y a todos los que están aquí, si no están en Cristo, si están viviendo su vida a su manera, de espaldas a Dios, haciendo su vida independientemente del Creador, déjenme decirle algo: son blasfemos, culpables de rechazar a Dios y de vivir sin Cristo, de espaldas a Él. Su destino es el infierno. Sin Jesús no tienen esperanza. No hay un Jesús dulce y amigable al otro lado, que aunque hayan vivido su vida de cualquier manera dirá: no pasa nada, no eras tan mala gente. No, en aquel día separará a las ovejas de los cabritos. Y para ser su oveja, hoy te digo, arrepiéntete, reconoce que eres un pecador y corre a Cristo para ser salvo. Él es todo y fuera de Él no hay nada. Y no digo esto porque te aborrezco ni porque me siento mejor que tú, porque yo ya me arrepentí y yo ya corrí a Él. Lo digo porque amo tu alma
y no quiero que perezca en la eternidad. Quiero que disfrute de la gloria que solamente puede alcanzar en Cristo Jesús. Que Dios use este mensaje de hoy, a pesar de la torpeza del predicador, para hablar con cada uno de nosotros y sobre todo para enamorarnos más y más de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que hablas a nuestra vida cada semana, Señor, por cómo nos desafías como pueblo, como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a ver en Esteban valentía y coraje, fidelidad a Dios, fidelidad a Cristo. Ayúdanos, Señor, a no esconder nuestra fe. Danos valentía, no solo para ser buena gente en la calle, para ser pregoneros de la verdad. Oh, Señor, levanta una iglesia valiente y haznos cada vez más apasionados por Jesús hasta el punto de, como Esteban, estar dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Y si hay alguno hoy aquí, Señor, que no camina contigo, alejado de ti, que por medio de Cristo hoy sea reconciliado, quebranta su corazón, que hoy vea su realidad de pecado, Señor, y vaya a ti en arrepentimiento y corra a Cristo para poner ahí su fe en Él y en su obra. Señor, que tu palabra dé fruto hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.